Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, con buenas vibras y con buenas energías. El día de hoy tenemos un invitado especial que es Ignacio, donde va a hablar de un tema sumamente interesante. ¿Cómo podemos trabajar el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿El miedo viene desde tu infancia, desde tu pasado? ¿O qué es lo que puede uno hacer para poder sanar y soltar? Vamos a darle la bienvenida a Ignacio, que de hecho también se llama Gabriel y que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer, muy bien. Para Sí, mí, Gabriel es mi segundo nombre. correcto, para mí es un placer también, un honor que puedas estar aquí con nosotros. Primero que todo, quiero que te me presentes, que me digas quién eres, qué es lo que tú haces para que mi comunidad pueda conocerte. Bueno, definirse es difícil desde el mundo espiritual, ¿no? Y no por hacerse el rebuscado ni el especial, pero es difícil definirse más allá del personaje. Pero si vamos al personaje y la ocupación en este mundo, básicamente soy un investigador de la condición humana, muchas veces me definí así, y además me recibí de psicólogo en algún momento. Y como además la gente necesita etiquetas y claridad, además me agrego la etiqueta de psicólogo humanista porque dentro de las escuelas de psicología es la que más podría tener conexiones con lo que yo soy, ¿no? La creatividad, la autorrealización, el mundo espiritual, ¿no? La búsqueda de sentido individual, más allá de arreglar ciertas cositas en nuestra mente neurótica que todos tenemos, es el, digamos, la mirada, la perspectiva de la psicología que más me ha atraído, pero no me pongo la camiseta tampoco, ¿no? En definitiva, soy un autodidacta, una persona muy reflexiva desde chico, ¿no? Y me apasiona todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, el ser humano, el arte, la sensibilidad, la inteligencia emocional y todo eso. Wow, wow, qué interesante y qué sorprendente esto que tú estás diciendo, Ignacio. Una pregunta, ¿en qué momento empezó el indagar más sobre uno mismo, el observarse, el entenderse, el poder soltar, aceptar y perdonar, el entender el miedo por el que el día de hoy vamos a hablar de ese tema? Pero ¿en qué momento Ignacio dijo, quiero indagar de esto es lo que yo siento que tengo que hacer y de esta manera es como también yo creo que tengo que ayudar a las personas, ¿vale? ¿En qué momento sucedió eso? Mira, primero la elección de la psicología fue un poco por descarte. Ya había elegido por descarte medicina, hice un año. La psicología no había aparecido en mi mente, no sé por qué, porque quizás para la cuestión familiar era una carrera más pequeña que las importantes, entonces quizás por eso no la elegí. Después elijo psicología por descarte en el sentido de que me gusta reflexionar sobre la existencia humana, pero quizás con preguntas más filosóficas, existenciales, que la cuestión meramente clínica, ¿no? Y entonces ahí aparece una primera cuestión. Bueno, voy a estudiar psicología porque dentro de lo que hay del mundo de carreras, la cuestión de reflexión sobre la situación humana y cómo se puede aprender a vivir mejor siendo un ser humano, apareció ahí. Y después, en tercer año de la carrera de psicología, tuve una gran crisis vocacional cuando empecé a ver que la carrera se enfocaba un poco más a lo patológico, era una orientación cognitiva conductual que estudiaba mucho el DSM, que es el manual de los trastornos mentales. Entonces, cuando yo fui a ver a mis clases de psicopatología, que era una materia de tercer año, y en cada clase veíamos trastorno de ansiedad, trastorno de histriónico, trastorno de esto, trastorno... Eh, ya quizás ahí empecé con mis ideas un tanto conspiranoicas en el sentido de pensar este plan no es ecléctico, este plan no es buscando lo mejor para el ser humano, este plan debe tener intereses de fondo, que haya tanta gente trastornada, diagnosticada como trastornada, seguramente tiene que ver con la venta de psicofármacos y ahí un poco, ¿no? Empecé a buscar otro tipo de gente que hablaba de la cuestión humana sin necesariamente tener un título de psicología, o sea, buscadores de la verdad a nivel humano. Y bueno, en definitiva, eso generaba miedo. O sea, para el mismo estudiante de psicología, que es como que parece que no importa la psicología del que estudia psicología, es venir, estudiate esto desde lo intelectual, reproducí esto en un examen y con este baúl de herramientas intelectuales vas a poder ayudar a otro ser humano. No importa si vos estás deprimido y lees esto
y te genera una persecución respecto a tu depresión. No importa eso, vos estudias esto, andá, rendilo en el examen, decilo como queremos que lo digas, y eso es la carrera de psicología. Entonces, bueno, eso me llevó a buscar vorazmente otro tipo de información, ¿no? Y en el camino encontré autores, pero bueno, en algún momento uno suelta a los autores y entiende que más allá de que la curiosidad está activa y que uno siga aprendiendo durante toda la vida, ya no se sorprende de un modo tan precoz, digamos, ¿no? Como cuando uno se pone en contacto por primera vez con autores que dicen algo llamativo para uno. Y entonces uno se inspira hoy en día cuando escucha a ciertas personas, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Y en definitiva, bueno, mi idea siempre es ayudar al ser humano desde un lugar más creativo, más sensible, más intuitivo. Obviamente que con mucho intelecto, porque soy una persona muy intelectual, muy cerebral. Y obviamente que habrá también ciencia ahí, ¿no? Porque cuando uno ve patrones, uno ve hipótesis, cuando está manejándose científicamente también, ¿no? Pero bueno, seguramente muy cuestionable para la ciencia oficial, digamos, la forma en la que uno se maneja, porque en todo hay ciencia oficial y en todo hay ciencia no oficial, ¿no? Esto no quiere decir que uno coloque inmediatamente a lo oficial como falso y a lo alternativo como verdadero, porque la deshonestidad intelectual puede estar en ambos mundos. Entonces hay que saber distinguir una cosa de la otra en cualquier mundo que uno se adentre, pero en definitiva eso, o sea, mi lugar es eso, ayudar a la persona a reconocer su miedo en el consultorio o en la comunicación, en redes cuando lo hago, porque no lo hago tan seguido, o en cualquier ámbito, que reconozca cuál es su miedo, que no lo niegue, que no se autoengañe, para darse cuenta que los efectos de sucumbir ante esos miedos transversales al ser humano, que es miedo a no sobrevivir y miedo a no pertenecer a un grupo humano o a quedarse solo o aislado, los efectos de sucumbir a esos miedos son mucho peores que haber pasado por este plano de existencia yéndose frustrado por no haberse arriesgado, por no haber escuchado el corazón, por no haber sido coherente, que es todo un arte ahí la coherencia, nadie es perfectamente coherente, pero podemos ser más y menos, ¿no? Y quien está muy en la incoherencia, en promedio tiene una vida mucho más sufriente, ¿no? Entonces, quien es mucho más coherente, no es que evita el sufrimiento y el dolor, pero compensa mucho más el dolor y el disfrute, Claro, ¿no? Y ahí, hacia ahí apunto. claro. Wow. Ignacio, ya que estás hablando en este tema del miedo, ¿qué es el miedo desde tu experiencia? El miedo es como una creencia ferviente en que solo existe la separación, solo existe mi personaje. Entonces, tengo mucho miedo de que mi personaje eh, pierda su forma porque creo que haber construido durante tanto tiempo una personalidad, un personaje, me sirve para defenderme en este mundo, para ser tenido en cuenta, para ser amado y demás. Y creo que esa es la única fuente de conexión con el amor, ¿no? Y entonces es eh, el ateísmo materialista, ¿no? En el sentido de que solo existe lo que veo, lo que toco, lo palpable, lo que, ¿no? Y entonces cualquier idea de unidad la rechazo, cualquier idea de que todo está conectado lo rechazo, cualquier idea de trascendencia la rechazo. Y entonces tengo mucho miedo a que se disuelva el personaje en la muerte o lo que sea, que la gente descubra que tengo imperfecciones dentro mío, sombra, desprolijidades, mugre, y entonces hago un esfuerzo sobrehumano por sostener el personaje, y entonces el miedo es el que guía mi vida en ese caso. En cambio, aquel que entiende que los efectos del miedo, eh, aquel que entiende que
sostener ese personaje movido por el miedo es mucho más costoso que seguir la voz del alma, de la intuición, del corazón. Y entonces no es que deje de tener miedo, pero ya no es su guía, ¿no? Es como, por Claro, supuesto que protejo mi vida, por supuesto que no soy ingenuo, por supuesto que eso, como más comida real que comida que comestibles, por supuesto que más o menos me muevo, por supuesto que cuido, pero en última instancia la muerte no es tan grave al lado de vivir una vida autómata y sin sentido y de NPC, ¿no? Ese lenguaje que se usa en los videojuegos, ¿no? De aquel que no tiene criterio, que no tiene alma, que prefiere pertenecer y ser querido, aunque sea superficialmente, antes que correr el riesgo de momentáneamente ser desterrado de una comunidad, de una familia, de un grupo de amigos, etc. wow, wow, qué interesante esto que tú dices, porque es como que de cierta manera pensamos que el miedo realmente nos está protegiendo, mientras que también nos bloquea en muchas cosas alrededor de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos aceptar ese miedo? Porque podemos darnos cuenta, pero no queremos aceptarlo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer desde tu experiencia? ¿Te puedo hacer una repregunta? Claro que sí, ¿Por qué vos crees que alguien no, no querría aceptar el miedo? porque alguien no quería aceptar el miedo. Miedo a enfrentar esa realidad, de aceptar esa situación que pueda estar alrededor de la persona, quizás, puede ser. Digo esto porque vos decís cómo aceptar el miedo cuando no se lo puede aceptar, pero ahí depende de la personalidad, porque, digamos, me parece que aquel que no lo acepta, no lo acepta para el afuera. Me parece que Ok, decirnos a nosotros mismos que no tenemos miedo es un autoengaño. Entonces, depende de la personalidad, voy a tener más o menos problemas en exhibir el miedo que yo tengo. Entonces, para algunas personalidades, exhibir el miedo es una cuestión de fragilidad, de vulnerabilidad, de ponerme en un lugar donde alguien se pueda aprovechar de mí, donde alguien puede burlarse incluso o desmerecerme. Pero en definitiva, todos sabemos que tenemos miedo, más o menos, pero tenemos miedo. O sea, incluso las personalidades, todas se forman por un miedo, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, si agarras el enneagrama, la que más tiene miedo en principio es la número 6, todas las personalidades tienen miedo, ¿no? Entonces, eh, aceptar, en todo caso, más que aceptar el miedo, es dejar de autoengañarte. Tenés miedo en ese aspecto puntual de tu vida. Que está bien, después podés investigar y siempre desemboca en no pertenecer o morir, ¿no? Pero la única forma de empezar a cuestionar los pensamientos que están detrás del miedo para relativizarlos y sentir menos miedo es aceptar que estoy teniendo miedo, ok, ¿no? Entonces, y dejar de autoengañarme diciéndome que no tengo miedo. Otra correcto. cosa es, el miedo no me paraliza, soy valiente, entiendo cuándo el llamado es de mi corazón y voy a ir igual hacia adelante. O sea, es eso, no voy a quedar paralizado ni voy a ser eh, un contrafóbico tampoco, que es otra de las malas salidas del miedo, quedar paralizado y ser adaptable excesivamente a la sociedad o ser contrafóbico, o sea, aparece cualquier miedo y voy de lleno al miedo. Y hay veces que el miedo sí me puede estar alertando de algo que no me conviene hacer. Lo que Claro, pasa es que la gran mayoría de las veces no, pero hay una menor cantidad de veces que sí, que el miedo me puede estar diciendo, quédate ahí, que ahí no te conviene meterte, ¿no? correcto, correcto. Wow, ¿no? Qué sorprendente. Esto que tú estás diciendo, porque llega un punto donde, a ver, tú dices el aceptar el miedo, ¿no? Pero el aceptar el miedo para muchas personas, quienes a lo mejor no quieren aceptar su realidad o las circunstancias que están viviendo en su vida, sea tras la pérdida de un ser querido, sea después de terminar una relación, la pérdida de un trabajo, su vida social, independientemente,
no querer enfrentar bien esa situación y tiene miedo a lo mejor al abandono, al quedarse solo. ¿Cómo la persona puede aceptar eso si cree que es lo peor que puede pasar en su vida? Primero darse cuenta de que ya te estás sintiendo solo, Claro, ¿no? Y por eso haces un sobreesfuerzo por pertenecer, ¿no? Y entonces el camino es aprender a ser compañía de uno mismo para a partir de ahí elegir los vínculos que de verdad me llenan. Eh, Entender que es más costoso de vuelta hacer cualquier cosa para pertenecer, porque igual me estoy sintiendo solo, que pasar por una temporadita de soledad, ¿no? claro, Donde empiezo a darme cuenta de que no es tan dramático como me lo pintan, porque incluso ya hasta la palabra tiene una cosa peyorativa respecto a la soledad. Es como que, creo que hablaba, no me acuerdo quién, alguno de los youtubers conocidos, creo que Borja era, que había cambiado la palabra soledad por solitud, ¿no? Para quitarle la cuestión de drama a la soledad, ¿no? Entender que uno puede disfrutar cosas solo, que uno puede ir a tomarse un café solo, que uno puede ir a hacerse un masaje, que uno puede ir a caminar, que uno puede, ¿no? Y esto no significa un culto a la soledad, ¿no? Que un poco nos empuja un poco eso, un poco, por no decir todo, la famosa agenda, ¿no? Del 20 y el 30, nos empuja a la separación de hombres con mujeres, a estar solos, encerrados con tecnología, aislados, autosatisfaciéndonos, ¿no? No significa un culto a la soledad, significa que la compañía por temor, la compañía a la fuerza, la compañía con alguien que no resueno de corazón, sostenida en el tiempo, no me evita el sentimiento de soledad. Y que si me embarco en el sentimiento de soledad, que al principio es dramático como quien deja una droga fuerte y al principio el síndrome de abstinencia es dramático, pero luego de a poquito puedo empezar a sentir que hay cosas que las disfruto independientemente de que esté acompañado o no. Entonces me empiezo a llenar de mí mismo. Y cuando estoy lleno de mí mismo, no es que soy alguien que se autosatisface y autosuficiente y no dependo de nadie. No, no, sigo siendo consciente de que somos mamíferos, de que somos gregarios, de que la compañía está buena, pero me doy cuenta ya que no a cualquier precio, que lo que conquisté a nivel individual es tan valioso que solo voy a sumar a mi vida personas que en el ida y vuelta crezco, me expando, crece mi alma. Y no quiere decir necesariamente que vamos a estar hablando todo el tiempo de cosas solemnes y profundas. También podemos hablar de pavadas y superficialidad, que es parte de la vida. Ahora, lo voy mechando con lo profundo también, porque cuando me junto con personas que solamente están en la banalidad, y siento en algún lugar de mi ser que estoy desperdiciando mi vida, ¿no? Entonces, es darme cuenta que puedo disfrutar sin compañía mucho más de lo que creo. Al principio duele, sí, porque tengo muchas creencias aferradas a eso. Después lo empiezo a disfrutar y después, sin urgencia, pasito a paso, estoy atento, ¿no? A ver qué persona puede sumar a mi vida. ¿Dónde hablé con alguien y la conversación fluyó y algo se encendió y conectamos con algo? Bueno, ese ser tiene sentido invertirle más tiempo de vida que a otras relaciones que no las descarto, pero si son completamente superficiales, las voy espaciando en el tiempo, porque si no, el vacío crece, ¿no? No me dejo de sentir solo. ¿Por qué? Porque son relaciones banales y las relaciones banales son básicamente algo intercambiable, ¿no? Así como alguien cuando está en una relación de pareja, por el dinero que tiene la pareja o por el cuerpo solamente que tiene su pareja, y en algún momento eso se acaba y uno quiere cambiar de cuerpo o de casa que tiene su pareja por otra casa, como quien quiere cambiar de teléfono de la manzana, ¿no? Entonces, yo con esto no niego el envoltorio, lo material, la forma de las cosas. Por supuesto que defiendo el contenido. Eh, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, no? Eh, entonces, lo que te conecta de verdad
Eso es lo más importante. Después, por supuesto, que, que está bien la superficialidad, está bien comer rico, está bien aspirar a vivir mejor materialmente, está bien tener una pareja que te agrade físicamente, no vas a estar con alguien que te desagrada físicamente. Ahora, si el primer motor para elegir mis relaciones es el dinero o es el cuerpo y tarde o temprano llega la sensación de ¿qué hago acá? ¿No? Y llega también una falsa ilusión de que cambiando de cuerpo, cambiando de persona, voy a ser más feliz, voy a ser más pleno, pero es de vuelta, ilusión, desilusión, ilusión, desilusión, ilusión. Entonces, por ejemplo, yendo a las relaciones, hay veces que yo me tengo que ir de ahí, hay veces puntuales donde quizás mi costumbre toda la vida fue sostener vínculos por un beneficio secundario, por una comodidad, por el miedo a la soledad, por lo que sea, y entonces me tengo que dar cuenta de que ahí no hay afinidad, tengo que sentir la crudeza del sentimiento de soledad, tengo que hacer todo este proceso que veníamos hablando hasta amigarme conmigo mismo. Y hay otras veces donde lo que tengo que hacer es quedarme, pero llevar el diálogo a otro nivel. Es entender que esta relación es salvable, que a lo mejor me estoy ilusionando con una histeria de los 40 moderna que me dice que tengo que salir y ver algo allá en el mundo que me estoy perdiendo acá, pero a lo mejor sí hay buena materia prima con este ser humano, solo que no fuimos lo suficientemente flexibles para llevar la conversación a un nivel superior y quizás darnos cuenta de que moviendo las fichas un poco de lugar y dándonos ciertas libertades, que eso no significa ni salir a coquetear, ni jugar con fuego con otras personas, pero armar distinta la rutina de convivencia, de descanso, de días que estamos juntos, quizás lo esencial sigue estando presente y es una relación totalmente salvable. Y entonces no me tengo que ir detrás de otra dopamina o buscar una nueva relación que después me va a desilusionar de nuevo, sino que me tengo que quedar acá, tengo que llevar la conversación a un nivel superior y es esa la relación que me va a llenar el alma, no una nueva allá adelante a la vuelta de la esquina que parece que nunca la alcanzo como el próximo reel que se me escapa y quiero la siguiente sensación de placer y nunca llega y nunca llega y nunca llega, ¿no? Claro. Wow, ¿no? Porque sí, es verdad, ¿no? Muchas veces lo que uno busca siempre es una excusa para no enfrentar o aceptar o ver realmente ese miedo como tú lo estás manifestando, que no necesariamente tiene que ser malo, no necesariamente. Ahora, una persona que, algo muy simple, que tenga miedo al compromiso, ¿vale? ¿Qué puede significar eso, tanto en un hombre como en una mujer, desde tu experiencia? Primero hay que definir qué entienden por compromiso esas personas que están en cuestión. O sea, empiezo a salir con alguien, entiendo que la situación me está apremiando, me está apurando a invertir más compromiso con este ser humano. ¿Qué entiendo por compromiso? Esa es la pregunta. Oh, vale. Y entonces, eh, tenemos que ver si lo que es mi mapa de mundo respecto al compromiso encaja con tu mapa de mundo respecto a lo que es el compromiso. Si estamos muy alejados y entonces no hay compatibilidad posible, ¿no? Eh, es eso, hay que ver realmente si lo que uno está pidiendo es compromiso o lo que uno está haciendo es retener demasiado a la otra persona por miedo a perderla, ¿no? Oh, Entonces vale. hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Entonces, yo puedo decirle a una persona ante la misma situación, si estás conmigo, necesito que me mires y que me elijas. Llevamos saliendo 1 año y medio, 2, y entonces si vos a mí no me mirás con mirada de largo plazo y apostás a mí y estás simplemente conmigo por el momentito que pasás, pero no estás convencida, convencido de mí, entonces prefiero que cada uno siga su camino, ¿no? Entonces, eso es una cosa, es decir, hay una inversión mínima, universal, que cualquier vínculo, por ejemplo, de pareja, requiere. Ahora, otra cosa muy distinta es cuando yo le pido a la pareja
más de lo que una pareja puede darme en sentido general. Es decir, una pareja humana te puede dar hasta un nivel, pero después no te puede dar lo que sentís que no te dieron tus padres, lo que no estás cubriendo por las amistades que tenés descuidadas hace un montón de tiempo, lo que el trabajo sin vocación que estás haciendo y solo haces por el sueldo no te está dando. Entonces, a más frustrado estoy en distintas áreas de mi vida, o sea, estoy peleado con mis padres, tengo un trabajo que detesto, hace un montón que no contacto con nadie, que no tengo amistades, ¿no? Entonces ahí quizás le voy a pedir demasiado a una relación de pareja y la voy a asfixiar y la voy a sofocar. Y es normal que alguien que se quiera a sí mismo, si se le demanda tanto, si se le demanda que cubra eh, todo lo que yo no recibo y no recibí en todos los otros aspectos de mi vida por fuera de la pareja, se quiera ir. Entonces, esa persona que se va no necesariamente es infantil. Es infantil si la mínima inversión que una pareja requiere le parece demasiado y quiere vivir jugando los videojuegos hasta los 100 años, es infantil esa persona, ¿no? Porque en algún momento le va a pesar ese no haber elegido una pareja y comprometerse, pero no es infantil si yo le estoy demandando mucho más de lo que un ser humano como pareja puede darme. Claro. Y en este caso, una persona, ¿qué es mejor? ¿Enfrentar el miedo o escucharlo primero? Desde tu experiencia, en cualquier aspecto, ¿qué sería mejor? ¿Enfrentar este miedo de una vez o escuchar y preguntarse por qué siento este miedo? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo más recomendable para la persona actuar? La duda es miedo, ¿no? La duda exagerada. Si vos escarbás un poquito de la incertidumbre, es miedo, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis consultantes, en el corto plazo todos podemos sentir duda, y la duda es legítima, y hasta capaz que ni siquiera viene del miedo en el corto plazo. Ahora, si yo uso como metáfora esas balanzas antiguas, ¿no? Que se sirven para ver qué pesa más, y constantemente el movimiento es este en el corto, mediano, largo plazo, eso es miedo y es autoengaño y es hacerme el confundido para no tomar una decisión, ¿no? Entonces, mi primer consejo es escucharlo al miedo antes que actuar, porque si no puede ser una contrafobia, ¿no? Si no puede ser algo tan imbécil, ¿no? Como está viniendo el tren y me voy a las vías del tren, dícholo burdamente, pero puede ser algo que esté poniendo en peligro mi vida, no escucho mi intuición, a lo mejor la intuición es la que me está alertando, y salto a un lugar muy peligroso, ¿no? Y a lo mejor no me subí a ese avión y me salvé mi vida porque se cayó el avión y me estaba salvando la intuición, no el miedo, ¿no? Entonces, primero atento. Atento, una vez que observo, voy a ver hacia dónde decanta, ¿no? O sea, eh, no puede haber una duda eterna. Ese es el personaje dubitativo que se autoengaña y se hace el confundido. ¿Para qué? Para quedar bien con Dios y con el diablo, para no equivocarse, para pertenecer, para no ofender a nadie. No, pero tarde o temprano, cuando yo estoy en una duda, la balanza se inclina hacia uno de los dos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tema pareja, algo que suelo decir, en algún momento la balanza hace esto, ¿para allá o para allá? ¿Qué significa para allá o para allá? Uno de los dos lados significa, yo con este ser humano tengo que seguir como pareja. Yo lo siento en el fondo de mi corazón que por más crisis que hayamos tenido, diferencias, que no hay pareja que no tenga alguna que otra diferencia, roces, dificultades, yo sé en el fondo de mi corazón que al lado de este ser humano hay crecimiento y que salirme de este barco es querer hacerla más fácil, querer hacerla más cómoda, ¿no? Unirme a una cultura que hoy en día te dice, si aprieta, soltá, ¿no? Sacate el problema de encima. Pero en el fondo de mi corazón yo siento que eso puede ser mucho más caro que quedarme ahí y hablar por primera vez con los pantalones de adulto y hablar con otro vocabulario mucho más asertivo, mucho más inteligente emocionalmente, ¿no? Para encontrar otro grado de negociación mucho más superador, mucho más sabio, ¿no?
Entonces, yo acá me tengo que quedar y no hacerme el tonto, porque con este ser humano hay crecimiento. Y la otra, digamos, forma de inclinarse de la balanza me dice, salí de acá, terminalo en paz, con amor, pero nunca fueron lo suficientemente afines, o por lo menos hace mucho tiempo que no son afines, están intentando hacer calzar algo que no calza, por intentar hacer calzar algo que no calza, viven en conflicto, se viven dañando el uno al otro. Esto no es amor, es lo contrario al amor propio y amor al otro. Entonces, reconoce el miedo que tenés a no tener pareja, a quedarte solo, a metete en eso y aprende a no temerle a esa situación de no pareja para el día de mañana elegir una pareja y no colgarte de alguien desesperadamente porque dramatizás el no tener pareja. Entonces, cuando vos atravesaste toda esa etapa de autoconocimiento y de disfrute en otros planos de la vida, sabes que cuando elijas a alguien hay ciertos puntos que no son negociables, ¿no? Que vas a lograr en algún momento una buena vida y si alguien se suma a tu vida, va a ser para que esa vida sea mejor todavía, porque entre uno y uno suman más que dos, creo que había dicho Joan Garriga, ¿no? Eso, y si no tengo las señales que me dicen al lado de este ser humano de crecimiento, no dramatizo, sigo estando solo en relación a la pareja, que no pasa nada, ¿no? Pero en algún momento la balanza se inclina, ¿no? No puedo autoengañarme más. La duda eterna es un cuento que me cuento a mí mismo de que estoy confundido, pero en el fondo de mí yo sé hacia dónde se inclinó la balanza. Claro. Wow, sabe la respuesta exacta. Antes de ir terminando, Ignacio, te quiero comentar dos cosas. La primera, ¿qué consejo le puedes transmitir a todas estas personas que muchas veces me escriben y me dicen, Gabriel, tengo mucho miedo a quedarme solo, tengo miedo a no poder lograr grandes cosas en la parte económica, tengo miedo a quedarme solo en la parte amorosa, tengo miedo a que mi familia se moleste por no hacer lo que ellos quieren, tengo miedo con mis amistades porque no me las paso con ellos perderlos. Siempre hay un miedo, ¿vale? ¿Qué consejo le pudieras decir a todas estas personas quienes están pasando por este proceso de miedo? Primero aceptar el miedo, ¿no? No negar ninguno de los miedos. Luego entrar a ver cuáles son los pensamientos que están sosteniendo ese miedo en lo profundo, porque siempre hay un pensamiento dramático, exagerado, generalizado. Eh, Tercero, aceptar que siempre va a haber miedo, ¿no? Y cuarto, aceptar que voy a ser más miedoso, más miedosa, a más evitativo sea, ¿no? Y que yo, cuando empiezo a mover mi vida guiado por el corazón, voy a seguir teniendo miedo, pero menos, ¿no? Porque voy a encontrar la plenitud en ese camino recorrido, ¿no? En ese ensayo y error donde algo me dice que tengo que ir por ahí. Bueno, y ahora un poquito más hacia allá, y ahora un poquito más hacia allá, y voy afinando la brújula y voy siendo cada vez más auténtico, ¿no? En lo que me pide el alma, ¿no? Y entonces desaparece el miedo, digamos, que está ahí de fondo, que es, tengo miedo a que me venga a buscar la muerte, y si me viene a buscar la muerte y tengo unos instantes previos de reflexión, me dé cuenta de que por cobarde, por cómodo, por lo que sea, no seguí el camino del corazón y entonces me voy frustrado de este mundo. Y entonces ese es el miedo. Ahora, si vos empezás a escuchar el corazón, que es todo un arte escucharlo, tenés que, ¿no? Correr muchos ruidos que hay alrededor, ¿no? Pero si empiezo a arriesgar, a hacer ensayo y error, a recorrer caminos guiados por eso, independientemente del miedo a no pertenecer, a ser desterrado, a lo que sea, ¿no? Voy obteniendo un nivel de satisfacción álmica que me empieza a quitar ciertos miedos. Creo que, salvo algunos que han tenido alguna experiencia cercana a la muerte, yo sé que vos hablas del tema de la muerte, para mí el tema de la muerte es un tema del que tengo que aprender mucho todavía, estoy en pañales, digamos, en esa materia,
Pero creo que el miedo más profundo es perder a los seres queridos, ¿no? La corporalidad del ser querido. Pero quien trabaja consigo mismo y escucha su corazón, deja de temer su propia muerte. El que está al día con su corazón, ¿no? Correcto, correcto. Estoy de acuerdo al 100% con lo que tú dices. Mm. Qué lindo, Ignacio, que puedas estar aquí compartiendo con nosotros y puedas dar esta explicación para todas las personas quienes están pasando por un proceso, ¿no? ¿Y cuáles son tus redes sociales y por dónde te pueden conseguir? Mis redes sociales son Ignacio Ascensión. En Ok, Instagram, Facebook, y Facebook hay un perfil y una página, y YouTube. y YouTube. Vale, perfecto. Una pregunta. ¿Estás haciendo sesiones presenciales, online? De las dos maneras, presencial acá en Argentina, en Santa Fe y Santo Tomé, y online para todo el mundo, digamos, hispanohablante. Ah, perfecto, buenísimo. Ujú. ¿Y viene un curso, viene alguna novedad, algo que quisieras nombrar o que quisieras decir? Estoy pensando y empezando a hablar con alguien, pero no hay nada concreto todavía. Tienen que estar atentos a tus redes sociales para entonces estar atento a lo que se pueda venir, a lo que se pueda decir. Y pues nada, Ignacio, muchísimas gracias por poder estar aquí con nosotros. Para todas las personas quienes van a ver y están viendo esta entrevista, yo necesito que le des like, compartas, comentes qué te pareció esta entrevista y pues nada, a seguir a Ignacio y muchísimas gracias, ¿sí? Y a todas las personas. Namaste. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Gracias.